Vamos a resolver dos problemas, como les había dicho, de proporcionalidad. Pero siempre la técnica para resolver problemas de proporcionalidad es primero identificar cuáles son las magnitudes. O sea, si yo no sé cuáles son las magnitudes, tampoco voy a saber si son directas o inversas. ¿Sí? Entonces vamos a leer el problema. Dice, si 6 pintores necesitan 54 días para pintar un edificio, ¿en cuánto tiempo lo pintarán 18 pintores? Entonces tengo que identificar de qué magnitudes me está hablando este problema. Entonces, si me doy cuenta, me está hablando de pintores y de días que necesitan para pintar un edificio. Entonces ahí estarían mis dos magnitudes, pintores y días, ¿sí? Entonces voy a ponerlos y recuerda que siempre para resolver ese tipo de problemas te conviene armar una tablita, ¿sí? Para que sea mucho más sencillo resolverlo luego. Entonces, las dos magnitudes son pintores y días que se demoran en pintar un edificio. Listo, ya tengo pintores y días. Ahora, lo siguiente o el siguiente paso es saber si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Entonces, tienes que empezar a jugar con esto. Por ejemplo, si yo tengo más cantidad de pintores, me demoraré más días o menos días. Entonces, mira, si yo tengo más gente para hacer algo, me voy a demorar menos. Quiere decir que si son más pintores, me demoraría menos días. Y si, por ejemplo, tengo menos pintores, me demoraría más días, ¿verdad? Porque tengo menos personas para realizar algo. Entonces, pasa lo contrario con esas magnitudes. Si a una es más, la otra va a disminuir. Y si una es menos, la otra aumenta. Quiere decir que estas dos magnitudes van a ser inversamente proporcionales. ¿Sí? Porque pasa lo contrario. Cuando uno aumenta, la otra disminuye. Entonces es IP. Ahí le he puesto el cosadito, no olvidar. Y recordar que cuando trabajamos inversamente proporcional para hallar la constante de proporcionalidad, se tienen que multiplicar las magnitudes. ¿Sí? Pero primero vamos a completar. Entonces, a ver, ¿qué me dice el problema? Que si 6 pintores necesitan 54 días para pintar un edificio. 6 pintores necesitan 54 días para pintar un edificio. ¿Sí? Ahora me dice, ¿en cuánto tiempo lo pintarán 18 pintores? Me está pidiendo la cantidad de días y me dice que voy a tener 18 pintores y no sé en qué cantidad de tiempo, entonces le voy a poner X. ¿Sí? Entonces, ahí yo ya tendría armada la tabla que me va a ayudar a resolver un poquito más rápido. Ya tengo identificadas mis magnitudes, ya tengo identificados los datos, ya sé que son inversamente proporcionales. ¿Sí? Lo importante es saber cuáles son las magnitudes y si son directas o inversas. En este caso son inversas. Entonces, si es inversamente proporcional, yo sé que para saber la constante de proporcionalidad tengo que multiplicar las magnitudes. ¿Qué magnitudes son? Pintores y la magnitud días. Entonces tengo que multiplicar ambas. Entonces voy a multiplicar la primera, que sería 6 por 54, y esta multiplicación debe ser igual a 18 por X, porque recordamos que todas tienen que ser iguales. Al multiplicar, siempre las magnitudes deben ser iguales para que se cumpla la proporcionalidad. Quiere decir que 6, vamos a ponerlo con color negro, 6 por 54, ¿sí? 6 por 54 debe ser igual a 18 por X. Entonces, si me doy cuenta, se va a formar una ecuación. Y ecuaciones sí sabemos resolver. Entonces vamos a resolver. 6 por 54 igual a 18 por X. En este caso, lo vamos a hacer de un método más sencillo, ¿ya? Que va a ser tratando de simplificar antes de multiplicar. Si tú deseas, primero multiplicas esto y luego el 18 lo pasas a dividir, o
lo haces de la siguiente manera que yo lo voy a hacer, que es un poco más rápido, ¿sí? Entonces, el 18 que está multiplicando aquí pasaría al otro lado dividiendo. Entonces tendría 6 por 54 entre 18 y eso debe ser igual a x. Entonces, como tengo una multiplicación y una fracción ahí, yo puedo simplificar, ver qué tengo para simplificar. Entonces voy a empezar a simplificar. Por ejemplo, el 6 y el 18 tienen sexta. Sexta de 6, 1, sexta de 18, 3. Si me doy cuenta, el 54 tiene tercia y abajo está el 3. Ah, ya, entonces tercia de 3, 1 y tercia de 54, 18. Y el único número que me queda es 18. Ya simplifiqué todo. Entonces tendría 18 es igual a x. Ya está. O sea, quiere decir que si 6 pintores se demoraban 54 días, 18 pintores se van a demorar 18 días, porque eso es lo que me sale abajo, ¿verdad? Entonces ya tendríamos la respuesta a la pregunta que serían, ¿en cuánto tiempo lo pintarán 18 pintores? En 18 días. Y ya estaría la respuesta lista. Ahora vamos a ver otro problema. Problema dice ahí. Un coche gasta 5 litros de gasolina en 300 kilómetros por hora. En 300 kilómetros, perdón. ¿Cuántos litros gastarán si hace un recorrido de 1200 kilómetros? Entonces recuerda, lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son las magnitudes. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Un coche gasta 100 litros. Ah, me está hablando de litros de gasolina y también de kilómetros, o sea, la distancia que recorre. Entonces me está hablando de litros de gasolina. Vamos a ponerle litros nada más. Y me está hablando también de kilómetros que recorre. Sí, entonces ya tengo mis dos magnitudes. Listo, a ver. Vamos a ahora identificar si son directas o son inversas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Si yo recorro más kilómetros, voy a gastar más litros. Si yo recorro menos kilómetros, obviamente voy a gastar menos litros. Ah, entonces si una disminuye, la otra también. Si una aumenta, la otra también. Entonces, por eso serían directamente proporcional. Ya tendría que poner acá que son dp. No olvidar que son dp. Listo, entonces ahora sí empiezo a completar la tabla. Ya vamos a completar. Dice, a ver, un coche gasta 5 litros de gasolina. 5 litros de gasolina en 300 kilómetros. Luego la pregunta es, ¿cuántos litros gastarán si hace un recorrido de 1200 kilómetros? Ah, ya, entonces 1200 acá y me está preguntando cuántos litros. Es lo que no sé, le voy a poner X. Y ya tendría construida la tablita, ¿no? Construida mi tabla, ya tengo mis magnitudes, ya tengo que son directamente proporcional. Ahora sí, va a ser mucho más sencillo resolverlo. Recordamos que si son directamente proporcional, tengo que dividir las magnitudes para hallar la constante de proporcionalidad. Entonces, me conviene dividir kilómetros entre litros, porque si yo divido litros entre kilómetros voy a trabajar por ahí con decimales, entonces no me conviene hacerlo así, ¿ya? Pero si quieres hacer 5 entre 300, está perfecto, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces vamos a dividir kilómetros entre litros. Sería 300, a ver, entre 5 debe ser igual a 1200 entre x. Sí, entonces 300 entre 5 es fácil dividirlo, ¿no? 30 entre 5 es 6 y le agrego un cerito que sería 60. 60 sería igual a 1200 sobre x. ¿Sí? Entonces tengo que 60 es igual a 1200 sobre x. Ya está. Ahora, ese x que está dividiendo acá
va a pasar al otro lado a multiplicar, ¿sí? 60x es igual a 1200. 60x es igual a 1200. Y ahora, como yo quiero hallar x, tendría que pasar el 60 al otro lado. Si está multiplicando, tiene que pasar dividiendo, sería 1200 sobre 60, se va un cerito, y 120 entre 6 vendría a ser 20, ¿verdad? X es igual a 20. Quiere decir entonces que si él recorre 1200 kilómetros, va a gastar 20 litros de aceite. ¿Sí? Entonces ya tendría la respuesta ahí. Si recorre 1200 kilómetros, gastaría 20 litros de aceite. ¿Bien? Entonces esa sería la manera de resolver problemas. Recuerda siempre identificar tus magnitudes, luego saber si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales y luego empezar a completar tu tabla.